Miguel Tavares. Miguel is going to present for us, and I forgot to, excuse me a second, I hit my page. Miguel is going to present for us Los de Abajo y Tierra, dos modelos de la novela de la Revolución Mexicana. The Underdogs and Tierra, two models of the novel of the Mexican Revolution. Miguel. ¿Listos? Buenos días, mi nombre es Miguel y yo, como dijo el profesor, les presentaré Los de Abajo y Tierra, dos modelos de la Revolución Mexicana. Bueno, para este trabajo investigativo nos enfocaremos en las características de la novela revolucionaria mexicana, un evento histórico que ocurrió entre los años 1910 a 1920. Nos enfocaremos en las novelas de una de las novelas de Mariano Azuela, que trata de la revolución desde una perspectiva de los de abajo, o sea, la gente marginada de México. También vemos Tierra, la revolución agraria de México, de Gregorio López y Fuentes, novela en cual vemos cómo la revolución agraria juega un papel importante dentro de la revolución, en la vida de los que luchan por el cambio. En estas novelas discutiremos cómo se manifiestan como novelas revolucionarias. Bueno, primero vamos a ver el porqué de la revolución. La revolución aspira a la transformación de sistemas políticos, sociológicos y económicos del país de México. Para lograr el logro, el principio fue la no reelección. Esto garantizaba a la sociedad mexicana la democracia, el pan, la tierra, justicia, libertad para los desposeídos. Estos son los principales líderes de la revolución. Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y Obregón. Bueno, este complejo hecho de la revolución, conmovedor, épico, trágico, con sus grandes heroísmos y traiciones, violencia, lucha y sangre, produjo cambios radicales en la sociedad mexicana, desde la estructura política hasta el arte, pasando por lo social y lo económico. Bueno, la revolución estalla cuando la población del pueblo reclama un cambio. Quería acabar con el estado de servidumbre que había vivido durante la dictadura de Porfirio Díaz. Esta dictadura duró más de 30 años y, como vemos, los científicos eran los que apoyaban a este movimiento. Era la gente rica de México. Y mientras ellos iban creciendo, la gente marginada iba todavía bajando socialmente y económicamente. Bueno, hubo 3 etapas en la revolución. El momento de la preparación, que cubre un largo lapso de tiempo y que está ya en los últimos días del porfirianismo. La etapa bélica, con la amplia rivalidad entre los caudillos por el poder de México y la revolución en el poder. La revolución no se produjo de momento, sino que fue gestado en el conjuro de injusticias y abusos con las grandes masas del pueblo. Y como mencioné este movimiento empieza en 1910 con Francisco I. Madero. Él era un hombre, podemos decir, rico, pero a la misma vez se daba cuenta de que el país iba en un mal momento porque él sabía que no iba a cambiar nada. Así que él lo que hizo fue la no reelección. Con esto México aseguraría que ya nunca habría ninguna dictadura. Y también los lemas fueron la reforma agraria y el sufragio efectivo, que fue darle el voto a la población mexicana. Bueno, Madero es asesinado, y eso cuando vemos el personaje de Huerta. Huerta toma el poder por la fuerza y empieza podríamos decir que una pequeña dictadura, porque no duró mucho tiempo. Él prohíbe la libertad de la prensa y la persecución de los movimientos obreros.
y él también como Díaz era apoyado por la clase rica de México. Después de esto llega Venustiano Carranza con su plan de Guadalupe. Él quería restaurar la Constitución de 1857 y la eliminación de Huerta. Y por último, en el periodo vemos a Álvaro Obregón. Él busca la alianza con los campesinos. Hace el plan de Agua Prieta, que sirve para restaurar una reforma agraria. Lo más importante que sucedió en esta época fue el desarrollo educativo de México. Él hizo escuelas en los pueblos rurales y así México alcanzó una estabilidad durante su gobierno. Y durante esta etapa vemos movimientos revolucionarios. Por aquel lado vemos lo que se consideran zapatistas y por este lado son villistas. Aquel lado es la división del sur y por este el norte. Bueno, la novela de la Revolución refleja cambios políticos, económicos y sociales radicales que en los 10 años se produjo durante la Revolución. Los hechos de la Revolución, las hazañas de los héroes, dirigentes y simples participantes, la rivalidad entre los caudillos y la presencia del poder, los cambios sustanciales que el evento trajo en todas las órdenes. Bueno, ideas revolucionarias y sociales que en ella se agitaron, ofreciendo un magnífico material inédito para los escritores de la época, nunca antes visto, y lo supieron aprovechar. Muchos de los escritores que hablan de este género usan sus propias experiencias para escribir sus temas. Vamos a ver las características de la Revolución. Bueno, es una novela realista de orientación regional, porque capta con verismo la realidad de un hecho en un solo país. Tiene un tono autobiográfico. La mayoría de los autores de alguna manera u otra participaron en ella y ofrecen una visión personal de lo que ellos vivieron. También la novela es de base histórica y real. Son novelas históricas en un sentido técnico. De fondo, de verdad, está siempre envuelto en la fantasía del autor. Refleja los anhelos, las aspiraciones, ideales sociales y la ideología revolucionaria. Es una novela de aliento épico, presenta un pueblo luchando por su libertad y bienestar. El conjunto de estas novelas constituyen como una epopeya nacional. También vemos cómo este género influenció a muralistas de la época. Cuadros y visiones de esta novela fueron pintadas. Un ejemplo son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Hubo un interés por las clases sociales bajas, por el hombre anónimo y el olvidado. La novela de la Revolución Mexicana ha tenido una amplia repercusión universal, no solo por su estilo, sino por la preocupación social y por presentar una lucha abierta de todo un pueblo contra la injusticia y la explotación en busca de pan, tierra y libertad. Y para esto vemos uno de los grandes exponentes llamado Mariano Azuela. Él fue el primer exponente que usó este tipo de novela. Él nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Estudió en el Liceo de Varones de Guadalajara, donde se graduó en médico. En 1911 se une al movimiento revolucionario. Y se une por lo mismo. Él vio que la opresión al pueblo mexicano. Y toda su vida fue enemigo del porfirismo
y partidario de Madero. Y en 1915 se une físicamente a la batalla cuando se integra a las filas de Francisco Villa. Bueno, los de abajo. Bueno, los de abajo es el personaje principal es Demetrio Macías. Tiene un pleito con el cacique de la región y tiene amigos que como él también son de abajo, son de la gente humilde de México. También en la obra vemos el personaje de Luis Cervantes, un hombre educado que cambia a Madero por el movimiento revolucionario. Y durante la obra vemos como las filas de Demetrio Macías aumentan en hombres. Se suman a las fuerzas de Pánfilo Natera y toman la toma de Zacatecas. En ella vemos cómo la revolución es un hecho bastante violento. Después se trasladan a Aguascalientes, acompañados de un personaje que se llama La Pintada, que es una prostituta, para ver a jefes militares. Y en la novela también vemos hechos históricos como el enfrentamiento de Villa y Carranza, que en la obra tienen que escoger entre, por un lado el maderismo y por otro lado el villismo. Y lo que hace Demetrio Macías es que se va con Villa. Pero antes de eso, él quiere regresar al pueblo donde él nació. Durante esa estancia nos damos cuenta que él estuvo ausente por 2 años. Su esposa, ya envejecida por la revolución, le reclama que cuándo va a dejar de pelear. Y él le dice que eso es un movimiento que es como una piedra que baja por una montaña. La piedra siempre va a rodar, así que el movimiento él siempre va a estar peleando. Y por último, la obra termina en el mismo lugar que empezó. Ahora Demetrio Macías es emboscado ahora por los federales. Y al principio él emboscó a los federales y muere ahí. Muere viendo el tiro de su rifle. Quedó viendo hacia el cañón de donde empezó y con su rifle al lado. Bueno, en la novela de los de abajo, vemos el partido de Villa, que es los villistas en esta historia. Estos pelean por la gente pobre. Pelean por los ideales, pero también muchos no saben por qué pelean. Solo saben que es un movimiento donde les permite huir de la justicia. Nadie va... No hay reglas que seguir. Mientras si sigues al gobierno, tú siempre sabes que va a haber una regla que tienes que seguir para que todo vaya en paz. Y uniéndose a este movimiento no hay nadie. Eres tú y tú solo. Bueno, vemos el personaje de Demetrio Macías, un hombre que empieza no sabe por qué empieza, y a la mitad de la obra vemos por qué pelea. Y al último él se da cuenta que pelea por un ideal que era la opresión que de alguna manera el gobierno hacía hacia ellos. Y para esto, una reflexión de la revolución es esta. Es de Alberto Solís, y nos dice cómo él la revoluciona a través de sus ojos. Y nos dice que la revolución es algo que nunca acaba, es un caos. Y si no te haces como ellos, tienes que dejarlo ir, porque al último no vas a ganar nada. Vemos el personaje de Luis Cervantes, que de la misma manera, él sabe, es un hombre educado, él fue a la escuela y sabe que de la revolución nada va a ganar, al menos que se vaya con las fuerzas del movimiento. De esta manera él sabía que iba a haber saqueos,
Una de las cosas que hubo en la novela fue eso. Y de esta forma él hace su futuro. Pues al último vemos que él se lleva una gran cantidad de joyas de los saqueos. Y por otra novela es de Gregorio López y Fuentes. Y por esta novela vemos el zapatismo y el latifundio mexicano. Ahora, este nació en Mamey, en la Huasteca de Veracruz. De muy joven, él supo que era la vida del campo. Su padre fue un pequeño campesino, pero a la misma vez como campesino, él convivía con indígenas y pobres. Y así que él entendía lo que ellos sufrían. Y en 1915, con el golpe de estado que hace Huerta, se une a la revolución físicamente. Bueno, la novela de Tierra es sobre Antonio, que es uno de los campesinos que trabaja para don Bernardo, que es un hacendado. Bueno, en este caso vemos la opresión no solo de don Bernardo, sino que de sus ayudantes. Como vemos que para la cultura de los campesinos, ellos tenían la costumbre de casar los jóvenes de alguna manera, porque desde niños ellos pedían la mano de una niña. Y el problema fue ese, que uno de los trabajadores para don Bernardo, que es el terrateniente, él quiere casarse con la que va a ser esposa de Antonio. Y lo que hace esto es que hubo una parte donde el encargado sufre un accidente y le echan la culpa a Antonio. Y de esta manera Antonio es mandado a hacer su servicio. La manera más fácil de arreglar el problema es sacarlo de ahí. Ya cuando vemos de regreso a Antonio, vemos ya que se están armando ya los revolucionarios para pelear por la reforma agraria. Y vemos cómo el personaje Zapata es importante, pues él lucha por ellos. Además, alcanza un nivel de inmortalidad, pues al último vemos cómo ellos anhelan a su ídolo. Como durante el transcurso de la obra, Zapata es abatido y vemos cómo sus seguidores anhelan su regreso, aunque ellos saben que no va a regresar, pero cada vez que se oye un caballo galopar, tienen la esperanza de que él regrese. Y también yo creo que es el miedo al saber que ya yéndose Zapata, ahora ¿quién queda? Ahora, ¿quién nos va a ayudar a ellos? Ellos posiblemente piensan que después de él todo va a volver a ser igual. Otra vez la misma opresión y la ley del más fuerte. Y ya es todo lo que tengo ahorita, porque creo que se me va a acabar el tiempo. ¿Sí acá? What was the real purpose of the revolution? Bueno, At the end, everything happened. What was the real? bueno, para mí el propósito de la revolución era pelear por unos ideales. ¿Ah? For me it was the fight for some ideals, but at the end it was the same. Nothing changes. We can see up to this day in Mexico that if the change was achieved, the country would not be like right now. What was that?